La guerra de guerrillas del petrismo en redes sociales. No funcionó la presión, la Corte Suprema no eligió este 8 de febrero al reemplazo del fiscal Francisco Barbosa. Y la noticia es que convocaron la próxima sala para el 22 de febrero, lo cual significa que quedará encargada del búnker la vicefiscal Marta Mancera, justo lo que no quería el presidente Gustavo Petro, y para tratar de evitar, lo cual el petrismo había montado una suerte de guerra de guerrillas en redes sociales y una maquinaria para movilizar cientos de personas en las calles para obligar a la Corte a elegir fiscal. La de hoy era la última sala plena de la Corte antes de que el fiscal Francisco Barbosa termine su periodo el lunes 12 de febrero. No es casualidad que se haya elegido la fecha de hoy para la movilización en las calles, justo cuando tiene lugar esta sala de la Corte para elegir fiscal. Si bien, la marcha se convocó con la excusa de protestar contra la investigación a FECODE por haber donado 500 millones de pesos a la campaña de Petro, es evidente que buscan presionar a la Corte para que elija pronto fiscal. Petro se ha encargado de asegurar en redes sociales que hay un desequilibrio de poderes y que a su gobierno se le persigue desde los órganos de control, desde la Fiscalía y la Procuraduría, y que la Corte se ha unido a ese plan al no elegir a la nueva fiscal. Se le olvida a Petro, uno de los hombres más curtidos en política nacional, que en otras oportunidades la Corte se ha demorado más de un año para elegir. La pregunta es muy simple: ¿podrán los magistrados mantenerse independientes y resistir el grito de protesta que resonará hoy en las calles? La Corte Suprema debe elegir de una terna que Gustavo Petro envió desde agosto del año pasado. Cabe anotar que el envío de la terna con esa anticipación no cayó bien en sectores de la justicia que lo interpretaron como una intención de quitarle legitimidad al fiscal general en su último semestre al frente de la entidad. Ese cargo es sin duda uno de los más importantes del país. Pero ahora se ha vuelto más crítico porque la Fiscalía tiene en sus manos la investigación a la campaña de Gustavo Petro por posible financiación irregular. Al menos 4 denuncias graves se han conocido: los 15.000 millones de pesos no registrados que mencionó el jefe de debate Armando Benedetti, los también 1.000 millones de pesos que no se registraron de los que habló Nicolás Petro, el posible pago de 60.000 pesos a más de 80.000 testigos electorales que tampoco se registraron, y el cheque de 500 millones de pesos de FECODE que según un acta iba para la campaña. El gobierno de Gustavo Petro parece haber diseñado una estrategia para tomar el poder en la Fiscalía que tiene algunos ingredientes de los que se utilizaron durante el paro nacional del 2021 que desembocó en el llamado estallido social. El presidente Petro, tal vez advertido de que la Fiscalía de Barbosa piensa tomar decisiones con respecto a quien fue gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, ha activado toda una campaña en contra del fiscal general y también de la vicefiscal. El presidente Petro está tratando de construir una narrativa de que le quieren dar golpe de Estado y luego de su mensaje la tarea que tienen es la de activar el mecanismo de las redes sociales, crear indignación y mover a las bases que acompañaron al petrismo en el paro de 2021. Lo primero que hizo el presidente fue lanzar el viernes en la noche una suerte de grito desesperado al mundo: han decidido la ruptura institucional, escribió en la red X, y agregó reclamos ciertamente extraños en un jefe de Estado. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. El sábado, adicionalmente, lo publicó en varios idiomas, en inglés, francés, italiano y hasta en árabe, como quien pide al mundo que vengan a salvarlo de un derrocamiento. Y mientras tanto en redes sociales comenzó a verse el despliegue de una narrativa de victimización, de supuesta persecución al gobierno y, sobre todo, de noticias falsas movidas por las bodegas gobiernistas que hay. En particular la tendencia almohadilla defensa de Petro comenzó a ser utilizada por muchas cuentas que tienen como fin multiplicar noticias del gobierno. Tras el mensaje desesperado del presidente, la tendencia ya va en más de 200.000 menciones provenientes de cuentas que registran ubicación en China, Angola, India, Pakistán o Filipinas. ¿Acaso a alguien en China o en Angola le interesa defender a Petro o estamos ante un fenómeno de bodegas pagas para generar un impacto político? El fin de semana también comenzaron a aparecer todo tipo de noticias falsas con el ánimo de provocar indignación. Un pantallazo de la supuesta cuenta X de Andrés Pastrana pidiendo que le ayuden con una vaca que necesita 130 millones de pesos, quien la trina es una bodeguera. O crean trinos falsos de cuentas de medios radiales con noticias amañadas diciendo que la Fiscalía compra a los testigos en contra de Petro. O que la Fiscalía compra medios de comunicación.
muchos en la línea de desacreditar a la Fiscalía por todos los flancos. Lo cierto es que en esta campaña aparecen ingredientes parecidos a los que se utilizaron cuando activaron el mecanismo de la indignación y las redes sociales para provocar el estallido social. Gustavo Bolívar, que figuró como patrocinador de la primera línea en el estallido social, ahora agita de nuevo la red X con mensajes como: pueblo, el presidente Petro denunció un golpe de Estado orquestado desde la Fiscalía. Atentos, esto no es un juego, si toca defender la causa en las calles lo hacemos. Halman Morris, desde su nuevo cargo en el canal público RTVC Noticias, presentó el mismo en los últimos 2 días informes en contra de la vicefiscal Marta Mancera. El presidente Gustavo Petro publica un afiche en el que se lee: el voto del pueblo se respeta. Y el influencer Beto Coral publica videos con mensajes como: la razón de la imputación al jefe de campaña presidencial es una clara movida de la Fiscalía para tumbar al gobierno. Asimismo, comenzaron a utilizar bots de mensajería masiva para reactivar grupos de Telegram que funcionaron durante el estallido, con mensajes de invitación a las marchas, videos con títulos como: a defender el gobierno popular de la narcofiscalía, enviados masivamente a grupos de la primera línea que fueron utilizados durante el paro nacional de 2021. Estos grupos estaban inactivos y solo volvieron a funcionar a partir de la llamada del presidente a la calle para el próximo 8 de febrero. Al revisar el contenido de estas cuentas, aparecen imágenes y videos que solían ser utilizados durante el paro nacional por integrantes de la primera línea. No está claro cuánta gente responderá al llamado del petrismo. En una suerte de abuso de recursos públicos, se ha conocido que desde entidades como el SENA y RTVC están promoviendo la movilización. La gerente del sistema de medios públicos, Noria Rodríguez, puso en su cuenta X: este 8 de febrero nos seguimos moviendo por la vida y por la democracia. Al presidente nadie lo toca. Como si eso fuera poco, también bodegas de redes sociales del petrismo se han dedicado en los últimos días a perfilar a los magistrados de la Corte Suprema. Con fotos, números de cédula y direcciones de bienes, cuentas petristas exponen a los magistrados. En las 2 últimas semanas el recién nombrado presidente de la Corte Suprema fue mencionado en esa red social más de 21.000 veces. La mayoría de estos trinos, según la herramienta YouScan, fueron negativos. Y al revisar algunos se nota que son escritos por bodegas alineadas con el petrismo para desprestigiar. Desde otras cuentas, las fotos de los magistrados, vestidos de toga, sus nombres, las direcciones de sus propiedades y otros datos personales quedaron totalmente expuestos en X. Esas publicaciones se hicieron justo un día antes de que se reuniera la Corte Suprema para la primera sesión del 2024 en la que votarían para elegir a la próxima fiscal. Ese 25 de enero no hubo humo blanco en la sala plena de la Corte. Después de 3 rondas de votación por las 3 candidatas, ninguna obtuvo el puntaje suficiente para quedarse con el cargo de fiscal general. Solo una de ellas, la exfiscal Amalia Pérez, sacó ventaja a sus otras 2 compañeras, la abogada Luz Adriana Camargo y la exfiscal Ángela María Buitrago. Ese día ganó el voto en blanco, por lo que tuvieron que convocar a una nueva sesión de votación, que quedó programada para mañana 8 de febrero. Pero desde ese momento, casualmente, no han parado los ataques contra los togados, al contrario, se intensificaron. Y justo 2 días antes de la próxima votación, este martes 6 de febrero, la Corte Suprema tuvo que salir a rechazar la creación de un perfil falso del nuevo presidente del Alto Tribunal, Gerson Chaverra Castro. Así pinta la vaina. A juzgar por los antecedentes de demoras en la elección de fiscal general de la Nación y de los resultados de la primera ronda de votación para escoger reemplazo de Barbosa, lo más probable es que la vicefiscal Marta Mancera quede a partir del próximo martes como fiscal encargada. Mancera es la mano derecha de Barbosa, con quien el presidente Gustavo Petro ha mantenido fuertes choques, y quien representa para el mandatario la punta de lanza del golpe blando que supuestamente se urde en su contra desde la Fiscalía, y por eso las marchas de este jueves no son tan inocuas como él mismo dice. Que Mancera quede al frente del ente acusador significa una incomodidad para el gobierno. Pero no es una novedad que la Corte se tome su tiempo para elegir fiscal. Contrario a la tesis que los sectores más radicales del petrismo sostienen de que los magistrados, prácticamente, tienen que elegirse sí o sí antes del 12 de febrero cuando se va Barbosa.
Vivian Morales llegó a la fiscalía tras 16 meses de interinidad tras la salida de Mario Iguarán y de que la Corte Suprema rechazara la terna que envió el entonces presidente Álvaro Uribe en 2009. Néstor Humberto Martínez llegó a los 4 meses de que terminara el periodo de Eduardo Montealegre tras ser ternado por Juan Manuel Santos en 2016. Y Francisco Barbosa llegó, ternado por Iván Duque, a los 8 meses de que Martínez renunciara. Por otro lado, está el ambiente en la sala plena de la Corte Suprema, en donde hasta la pasada sesión del 25 de enero no había afán de elegir a una de las ternadas. Ese día se realizaron 3 rondas de votación en la que ninguna sacó ni la cantidad de votos necesarios, que es el número mágico de 16 votos. Un magistrado de este alto tribunal le dijo al colombiano que lo más probable es que la marcha convocada para hoy dilate más la elección, entre otras cosas porque la sala entraría a debatir el significado de esa movilización que es leída por el citado magistrado como política de Estado. Con todo, en la noche de este martes Petro sostuvo un encuentro con el presidente de la Corte, Gerson Chaverra. Según el alto tribunal, Petro y Chaverra dialogaron sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país, en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia. El jefe de Estado se refirió al encuentro en su cuenta en la red social X, antes Twitter, en la que señaló que un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. En esa línea, negó que haya algún tipo de presión para escoger al próximo fiscal. Como quien dice, Petro se muestra como conciliador, pero sus bodegas en las redes sociales se dedican a la nueva guerra de guerrillas.